Retomamos la conversación sobre las aduanas en México. Fernando Gómez es analista de aeropuertos y negocios y le agradezco mucho que nos tome una conversación esta tarde. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, a tus órdenes, encantado de saludarlos nuevamente. Hemos hecho un recorrido por varias aduanas de nuestro país, pero platíqueme, Fernando, esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sello le ha impuesto a las aduanas en comparación con administraciones anteriores? ¿Podemos decir que es una circunstancia distinta? Sí, mira, desde la creación en diciembre del 21 empezó a crearse, bueno, ya a operar la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, que viene a desplazar a la Administración General de Aduanas. Y con ello también se habilita la vigilancia a la Sedena y la Marina para administrar o para vigilar la seguridad y garantizar las operaciones en 49 aduanas, de las cuales hay, la mayoría son fronterizas, otras son marítimas y otras son al interior de la República, incluyendo aeropuertos. Entre ellos está precisamente uno de los más importantes, es la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y también en la misma ciudad se encuentran las instalaciones de Pantaco, que son de las principales aduanas en el país, además de otros aeropuertos internacionales donde hay aduanas, entre ellos Cancún, que es el que acaban de reportar, donde hubo un incidente y donde seguramente la vigilancia caerá en manos, como ya está operando, de la Sedena, del Ejército, pues, y de la Marina. Déjame comentarte que la Agencia Nacional de Aduanas está manejando aproximadamente el 2% de los 3.5 billones de pesos que ingresan por conceptos tributarios. Obviamente en esta situación hay aduanas más importantes que otras en cuanto a captación de esta movilización de mercancías y de productos en diferentes tipos de aduanas. Tenemos 19 aduanas en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 12 al interior. Como te decía, muchos de ellos se encuentran en los aeropuertos mexicanos. Obviamente el sello viene siendo el manejo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, por parte de estas instituciones nobles, pero que vienen a reforzar la seguridad, dada la movilización constante de hace décadas, de hace muchos años, de contrabando, mercancía ilegal y otras sustancias que también se movilizan a través de las aduanas. Sí, ahorita que cita décadas anteriores, Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, en los usos y costumbres de la política mexicana, se decía que quien iba a dirigir aduanas o quien iba a administrar una aduana en particular, pues al final de su gestión terminaba millonario, terminaba rico. Es decir, entre los puestos más cotizados y menos visibles en México eran las aduanas, porque es donde se enriquecían los funcionarios. Bueno, no sé si se sigan enriqueciendo, pero se supone que con la entrada del Ejército y la Marina, pues también hay una pretensión de acabar con la corrupción. Hablemos de corrupción en las aduanas. ¿Esta persiste en estas áreas? Bueno, pues pensemos en los carros chuecos, por ejemplo, o en los precursores químicos que entran para las drogas. Sí, hay que intensificar la vigilancia y disuadir el contrabando, obviamente, evitar el fraude aduanero y comercial, y facilitar también las condiciones para el comercio internacional. Obviamente en esto últimamente se ha dado lo que le llaman un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y México. México ahora lo encabeza la Agencia Nacional de Aduanas, la encabeza Horacio Duarte, y por el parte de Estados Unidos, Christopher Magnus, que es el comisionado de las aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. ¿Qué va a haber en las próximas fechas? Pues precisamente ese convenio en el cual se vigilen, se estipulen mejores condiciones para el comercio internacional, aprovechando la
y legitimando la presencia militar en las aduanas, precisamente por todas estas cuestiones que bien señalas, Juan Carlos, vienen sucediendo desde hace tiempo. Esperemos que esta administración haya tomado cartas en el asunto. De hecho, es una medida que fue aplaudida en su momento. Sin embargo, falta mucho todavía en cuanto a cómo va a operar con los servicios de comunicación y las tecnologías de la información para modernizar estas mismas aduanas, si el presupuesto va a salir de manera autónoma o va a seguir dependiendo del SAT, por ejemplo, o algunos pendientes que hay para precisamente incrementar la competitividad en la industria mexicana con el resto del mundo y suministrarle valor a las cadenas de suministro y precisamente generar mejores condiciones para las importaciones y las exportaciones en el país y generar mejores condiciones de acuerdo a los convenios internacionales que se están suscribiendo entre México y el mundo. Nada más déjame comentarte, México cuenta con 13 tratados comerciales con 50 países y obviamente todo esto requiere de una absoluta y perfecta coordinación en cuanto a la movilización de las mercancías a través de estas aduanas, precisamente, que son vitales para la industria productiva del país. Sí, habla usted de tecnología y de cómo agilizar las operaciones en las aduanas en nuestro país para fomentar el comercio y para fomentar mayores ingresos a la hacienda pública. En materia tecnológica, ¿cómo se encuentran las aduanas en este momento? Mira, es que siempre va a hacer falta una mayor automatización y una mayor también digitalización para estos procesos y mejorar e impulsar las cadenas de suministro de las que hablábamos para generar mayores cadenas de valor, que a final de cuentas es lo que se trata, de movilizar más pronto y de manera más eficiente las mercancías en México, porque hay muchos que todavía en materia de infraestructura ha quedado, digamos, un poquito estancado, no obstante que en décadas anteriores tuvo un impulso importante con la detonación de los puertos marítimos, las aduanas y el manejo a través de los contenedores. Pero creo que también el reto está en mejorar las condiciones y las instalaciones en aeropuertos, por ejemplo, con terminales frigoríficas, con terminales intermodales, es decir, que conecten los aeropuertos con las vías férreas, las carreteras y el uso de diferentes plataformas para precisamente tener una mejor movilización en el transporte de las mercancías y la logística de acuerdo a los tiempos actuales. Sí, también algunas aduanas desaparecieron al inicio de esta administración en el norte del país con el objetivo de agilizar el paso de los productos a territorio nacional, porque ocurría que pues existe una aduana en la frontera y existía otra a 20, 30 kilómetros del municipio fronterizo, y eso de alguna manera retrasaba la distribución de los productos y el paso de las personas hacia territorio nacional. Esta estrategia de eliminar aduanas que doblaban actividades, y pues cito la del kilómetro 21 de Nogales, que desapareció y pues quedó en funcionamiento la que está justamente en la frontera con Nogales, y la del kilómetro 21 estaba a 21 kilómetros de Nogales. Entonces había doble revisión, había doble verificación, había doble trámite y doble del tiempo de espera. Precisamente de lo que se trata es de simplificar, automatizar y generar mejores condiciones para la logística. Fíjate que el principal, el 50% del comercio exterior de México con el resto del mundo, pues se movilizan en prácticamente 5 aduanas, precisamente en la frontera norte. Aparte de la que mencionabas, pues está Nuevo Laredo, que es donde se mueven 23% de las mercancías, Ciudad Juárez con el 9.6%, Tijuana, que también es otra terminal importante, es 9.14%, el aeropuerto capitalino Benito Juárez, del cual te venía hablando, también con un 6.29%, y que pronto se tendrá que incorporar también de alguna forma el Felipe Ángeles, porque también ahí pues tendría que ser absorbida parte de la movilización de estas mercancías. Y por último, dentro de las 5 más importantes, pues se encuentra también Ciudad Reynosa con el 6.07% de la movilización de mercancías.
Obviamente en todos estos aeropuertos, en todas estas aduanas, perdón, operan al interior muchos de los aeropuertos donde hay vuelos internacionales y precisamente ahí existen las aduanas. Creo que el comercio exterior ahorita ha tenido un empuje importante con el comercio electrónico vía las plataformas durante la pandemia y durante el encierro, que se incrementaron las ventas y el comercio electrónico, incrementándose a su vez también el consumo de ciertos productos, sobre todo electrónicos, gadgets, ropa, y que tuvieron que movilizarse a través de estas aduanas, por lo cual hace falta la automatización y la digitalización, así como la mayor combate a la corrupción, si es que hubiese algunos resabios en ese sentido. Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. A tus órdenes, como siempre, Juan Carlos. Muy buenas tardes.